Bienvenidos a ¿Quién controla tu atención y por qué? Mi nombre es Iván Cabrera y en el episodio de hoy desarrollamos desiertos informativos y la crisis del periodismo local en Argentina. Hoy vamos a hablar de un problema silencioso, pero político y con grandes consecuencias. En Argentina, casi el 48% de los 560 departamentos del país están en lo que se denomina zona roja del periodismo local. Son territorios donde prácticamente no hay noticias propias, donde lo que pasa cerca no se cuenta y pasa desapercibido. A estos lugares privados de práctica periodística se los denomina desiertos informativos. Y no es solo una metáfora. 3/4 partes del país viven entre desiertos o semidesiertos informativos. Es decir, millones de personas no tienen acceso a información confiable sobre su propia comunidad o localidad. En este episodio intentamos responder a la pregunta: ¿puede existir una democracia sin información local accesible para sus habitantes? Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. ¿Qué es un desierto informativo? Para entender el problema, primero hay que explicar el mapa que desarrolló FOPEA en 2025. Un estudio del Foro de Periodismo Argentino clasificó el territorio nacional como si fuese un ecosistema natural, en el que podemos encontrar diferentes zonas. Podemos encontrar desiertos informativos, que son zonas donde casi el periodismo local no existe o está muy restringido. Podemos encontrar los semidesiertos informativos, son lugares donde existen algunos medios de comunicación, pero con enormes dificultades y presiones para generar noticias. Están los semibosques, que son los territorios donde hay cierta diversidad informativa, pero que de todas maneras es muy frágil y presenta dificultades, como por ejemplo económicas. Y finalmente tenemos los bosques informativos, que en el territorio son los menos frecuentes, representan solo un 10% del total, y son zonas reducidas con condiciones que realmente permiten ejercer un periodismo profesional. En los desiertos puede haber periodistas, pero muchas veces no pueden contar lo que pasa. O también estos periodistas dependen del poder político en tanta medida que la información se vuelve parcial. En los semidesiertos, la crítica casi desaparece y aparece la réplica de noticias, el famoso copiar y pegar, casi sin capacidad de juicio de los periodistas. En los bosques informativos, que como mencionaba anteriormente, representa una porción muy pequeña del país, todavía existe la diversidad, la pluralidad y el debate, además de tener un poco más controlado el poder mediático. En muchas partes de Argentina es más fácil enterarse de lo que pasa en Buenos Aires que en tu propio barrio. Por ejemplo, no conocemos casi ninguna noticia local de provincias como La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, mientras que toda la producción mediática pareciera centrarse específicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto es lo peligroso de que haya desiertos en este tipo de provincias, desiertos de información, ¿no? Ya que no van a poder producir mucho contenido local por falta de financiamiento, falta de periodistas o bien falta de visibilidad a esos medios locales. Estás escuchando
¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Y ahora pasamos al siguiente interrogante. ¿Por qué los desiertos informativos repercuten de forma negativa en la democracia? La falta de periodismo local no es solo un problema mediático, es un problema mucho mayor, porque cuando no hay información, se debilita la capacidad de tomar decisiones informadas, se pierde el control sobre los gobiernos locales y se apagan o se silencian los debates públicos. El estudio que realizó FOPEA demostró algo clave. Sin la producción de noticias locales, las personas quedan más expuestas a la desinformación y a lo que se conoce como infodemia. La infodemia es una sobreabundancia de información, que puede ser tanto verídica como falsa, que circula rápidamente dificultando el acceso a fuentes confiables de información. Además, se genera una dependencia peligrosa. Las noticias solo aparecen en secciones importantes si están en medios nacionales, mientras que las locales parecieran perder peso informativo. Como señala Fernando Ruiz, que es expresidente de FOPEA y periodista, el periodismo argentino es cada vez menos federal, y sin prensa local no hay contrapeso real al poder de los medios que concentran gran parte de los medios de comunicación. Que el periodismo en Argentina sea cada vez menos federal significa que la producción, la mirada o sesgo y el poder informativo están cada vez más concentrados en pocos centros, como mencionaba anteriormente, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y menos distribuidos entre las distintas provincias y regiones del país. No es solo una cuestión de dónde están ubicados o situados los medios, sino de quién realmente está definiendo qué es una noticia y desde qué perspectiva se cuenta. Y en la práctica, la pérdida de federalidad en el contenido mediático implica varios factores que vamos a desglosar. En principio implica una centralización de la agenda. ¿Qué significa centralización de la agenda? Bueno, prácticamente que los temas que dominan la conversación pública suelen responder a intereses, problemas y tiempos de los grandes centros urbanos, dejando en segundo plano lo que ocurre en el interior. Es decir, los medios responden a temas genéricos, por llamarlos de alguna manera, que no siempre tienen que ver con las mismas problemáticas que pasan en otros entornos de las provincias del país. También se da una desigualdad en la representación. Muchas provincias o localidades aparecen únicamente cuando hay hechos excepcionales, una tragedia, un conflicto o alguna crisis. Si no ocurre algo de esto, aparecen muy poco en los medios con relevancia nacional. También hay menos voces locales. Hay menos medios, menos periodistas, con la capacidad de poder contar la realidad desde su punto de vista, desde su territorio. Esto reduce la diversidad y la perspectiva de las miradas y afecta de lleno en la construcción de las noticias. Y también se genera una dependencia informativa. ¿Por qué dependencia informativa? Bueno, porque gran parte del país, al estar en un desierto informativo, consume noticias producidas lejos de su ciudad, lejos de su contexto, y esto genera una desconexión entre la información y la vida cotidiana. Desde FOPEA señalan que esta pérdida de federalismo debilita el rol del periodismo como contrapeso del poder en cada comunidad. Esto provoca que muchas realidades locales queden afuera de la agenda mainstream o, como mencionaba anteriormente, fuera de la agenda central, y que solo aparezcan cuando ocurren hechos realmente extraordinarios. De esta manera las provincias van perdiendo voz
van perdiendo miradas críticas y los problemas cotidianos se invisibilizan, mientras que la mirada sobre el país se vuelve cada vez más uniforme y centralizada. Cuando el periodismo deja de ser federal, no solo se concentra la información, sino que también se concentra el poder de contar la realidad. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Precariedad y dependencia mediática. ¿Por qué pasa esto? Una de las principales razones es el factor económico. En gran parte del país, los medios locales no tienen financiamiento suficiente, dependen en gran medida de la publicidad oficial para poder financiar sus medios y seguir generando noticias, y carecen a su vez de políticas públicas que los apoyan. Esto genera un círculo vicioso. Sin recursos no hay independencia, y sin independencia no hay un periodismo de calidad. Desde FOPEA advierten que existe un universo de medios, pequeños y medianos, que necesitan ayuda urgente para profesionalizarse y sobrevivir. Incluso en zonas densamente pobladas, como diferentes partidos del conurbano bonaerense, sin alejarnos mucho de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay niveles muy altos de desiertos informativos o semidesiertos, lo que significa que millones de personas viven sin acceso a noticias locales confiables. Desde FOPEA generan propuestas para modificar esta situación. Una de ellas es el Compromiso Federal de Transparencia, que busca generar nuevas formas de financiamiento para el periodismo local. Por ejemplo, que ciertos contratos públicos incluyan inversión en medios locales para poder informar a la ciudadanía. Otra línea de acción para modificar este panorama es la capacitación y el fortalecimiento de medios, tanto chicos como medianos. Pero también aparece un actor clave, el sector privado. Un acuerdo reciente plantea que las empresas más grandes tienen una gran responsabilidad social en sostener un ecosistema periodístico saludable. A nivel internacional, también se generan propuestas que buscan transformar la situación actual. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras impulsan espacios donde gobiernos, plataformas digitales, productoras locales y multimedios se sientan en igualdad de condiciones en la misma mesa para debatir nuevas formas de regulación y autorregulación mediática. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Un desierto informativo es mucho más que un lugar sin noticias. Es un lugar donde la democracia se debilita y pierde fuerza. Porque las decisiones se toman con menos información. Porque la concentración de poder está cada vez menos controlada. Y porque cada vez cuesta más visibilizar testimonios de voces locales. Por ello, el desafío de comunicar no es solo del periodismo, es de toda la sociedad. Hasta acá llega el capítulo de hoy. Te agradezco por haber escuchado hasta el final y te pido que dejes en los comentarios en qué medida crees que afecta la falta de información en los lugares donde los medios locales no pueden producir noticias. Hasta la próxima.